muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nosotros hoy agradecemos de manera muy sincera al coordinador general de Generación Nova por este evento de 24 horas de filosofía, el cual viene a contribuir con el desarrollo institucional y académico de nuestra universidad y de nuestros docentes. De modo que muy agradecido y muy contento de estar aquí siempre, como es costumbre ya, contribuyendo con el desarrollo de nuestros estudiantes, que son la materia prima de nuestra universidad. Sin nuestros estudiantes, pues nosotros no tenemos razón de ser aquí los maestros, de estar con cada uno de ustedes. Bien, estamos con el maestro Miguel Ortiz. Miguel Ortiz. ¿Cuál es el tema, maestro suyo? Sí. ¿Verdad que estuvimos enfocándolo? Sí. Y también el maestro José Tavares. Bien, buenas tardes para todos. José Tavares, a la orden. Bueno, vamos a hacer un buen enfoque acá. Inicie usted. De modo que vamos a iniciar. Mire, en la tarde de hoy nosotros vamos a iniciar a discutir un tema que casi, no se habla, pero que hace mucho daño. Estamos frente a una de las situaciones desde el punto de vista emocional que más daño hace. Estamos frente al tema del suicidio. De acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos hay un suicidio en el mundo, señores. Cada 40 segundos. Y está considerado como la tercera causa de muerte en el mundo. Los últimos estudios que hemos visto, estamos hablando de 1 millón de personas cada año que mueren por estos tipos de situaciones. Y yo considero que cada día se están sumando otros factores. Ustedes tienen que entender que esta es una situación multifactorial, pero cada día por el asunto de cómo llevamos esta vida, una vida estresante, una vida con muchas dificultades, estas redes sociales, este deseo, este interés de hacernos ver en todas partes, esta falta a veces de identidad social, esta identidad emocional, esta identidad psicológica nos está llevando a tener graves problemas. Pero está bien. Nosotros hablamos de suicidio. Yo me gustaría utilizar el término que utilizó en su libro José Luis Canales, un gran escritor, terapeuta, psicólogo, que dice: solución definitiva a un problema temporal. O sea, quitar, romper el hilo conductor de la vida, ver la vida llena de desesperanza, mirar el ambiente, mirar el mundo lleno de nubarrones, de este cielo gris, como si no encontraran una solución más que cometer este acto de manera voluntaria, pero con mucha inseguridad de quien lo comete. Nosotros aquí tenemos mucho material, pero yo sé que no nos va a dar el tiempo, pero aquí hablamos de diferenciación de términos, y aquí dice: el deseo de morir es aquella manifestación de inconformidad o insatisfacción de la persona con su modo de vivir en el momento presente. Las ideas suicidas consisten en pensamientos de terminar con la propia existencia, sean estas ideas sin un método específico o con él, y con o sin planificación del mismo. El intento suicida, también denominado parsuicidio, y tentativa de suicidio, intento de autoeliminación o autolesión intencionada, es aquel acto sin resultado de muerte en el cual un individuo deliberadamente se hace daño a sí mismo. Y el suicidio consumado es cualquier lesión autoinfligida deliberadamente, realizada por el sujeto con el propósito de morir y cuyo resultado es la muerte. En la actualidad,
Aún se debate si es necesario que el individuo desee morir o no, pues en este último caso estaríamos ante un suicidio accidental en el que no existe el deseo de morir, aunque el resultado haya sido la muerte. Nosotros hemos querido recopilar estos datos con relación a lo que dice el tema, suicidio en adolescentes, y estaremos discutiendo algunas predicciones importantes para esto. Pero bien, vamos a ver nosotros, por el asunto del tiempo, vamos a ver algunos mitos sobre estas creencias, a veces falsas, sobre el suicidio. Dice aquí: la gente que habla o expresa su idea de suicidarse, en realidad no lo hace. Falso. La mayoría de las personas que cometen suicidio o lo intentan ha avisado directa o indirectamente. Ocurre normalmente en los muchachos jóvenes, sobre todo en las escuelas. Siempre están hablando de estos temas. A veces pasa desapercibido. Recuerdo un caso cuando yo trabajé en una escuela de educación pública y estaba en el aula trabajando con los muchachos, unos talleres, y se me acerca esta muchacha de 13, 14 años y me dice: psicólogo, yo quiero hablar con usted. Yo, como psicólogo, sí entiendo que los adolescentes, cuando se te acercan, tienes que atenderlo de una vez, no dejes un solo segundo, porque un solo segundo le cambia su intención a él. Y yo dije, bueno, pues, seguido le entré en el despacho, en la oficina que teníamos nosotros habilitada, y cuando ella me entrega a mí una cartita que ella había escrito, oye, yo quisiera, eso fue una cosa increíble. Si yo no la atiendo, en la tarde ya ella estaba preparada para el suicidio. Oígamos bien, eso fue como a las 11 de la mañana y ya en la cartita tenía hora, porque no sé si ustedes saben que esto se planifica, esto se organiza. Esto es como cuando tú estás organizando un cumpleaños, tú lo organizas el día que viene. Duración, es como una incubación, 7, 8 meses. ¿Qué ocurrió? Ocurrió el detonante, pero ya estaba planificado todo. Bien, seguimos. El dolor, dice, cualquiera que intenta matarse está loco. Falso. El dolor emocional extremo no es necesariamente un signo de enfermedad mental. Decía José Luis Canales en su libro, decía: es que tú lo estás experimentando, el dolor que tengo yo. Solamente yo siento el dolor, ese dolor emocional acabándome, esta desesperanza aprendida, este deseo de yo morir. Bueno, dice, si una persona tomó la decisión de matarse, nadie puede impedirlo. Falso. La mayoría de los suicidas no quieren morir, solo quieren liberarse del dolor emocional y pueden tener sentimientos mezclados de vida y muerte hasta el último momento. No hay una decisión, por eso yo digo, son muy vulnerables, demasiado vulnerables, no hay una seguridad, porque es la parte emocional, como que tú no entiendes ahí hacia dónde te vas a decidir. Dice acá, a pesar de sentirse mejor, los pensamientos suicidas pueden persistir durante un tiempo o reaparecer. Sí, de verdad, se hubiera querido matar, se hubiera tirado delante del último piso de un edificio bastante alto. Dice aquí, todo suicida se encuentra en una situación ambivalente, es decir, con deseo de morir y deseo de ¿qué? De vivir. Hay una seguridad ahí. Aquí dice otro de los temas, dice, si de verdad el hombre, dice aquí, todo el que intenta el suicidio estará en este peligro toda la vida.
Falso. Entre el 1% y el 2% de los que intentan el suicidio lo logran durante el primer año después del intento. Y entre el 10 y el 20% lo consumarán en el resto de su vida. Una crisis suicida dura horas, días y hasta años, por lo que es importante reconocerla para su prevención. Vamos a ver algo más de eso. El suicidio cerebro, falso. No está demostrado que el suicidio cerebro, aunque se puede encontrar varios miembros de una familia que hayan terminado sus vidas por suicidio. En estos casos, lo le da la predisposición a padecer determinada enfermedad mental, en el cual el suicidio es un síntoma principal, por ejemplo, los trastornos afectivos. Bueno, ya entendemos esa parte biológica, fisiológica. Entonces, hablar de suicidio es algo sumamente delicado. Aquí habla acá de factores protectores del suicidio, dice. En la medida de lo posible, el mejor enfoque de las actividades de prevención de la conducta suicida lo constituye el trabajo de equipo, que incluye a docentes, religiosos, psicólogos, que incluyan médicos, trabajadores sociales que trabajan en estrecha relación. Y aquí habla entre los principales factores o protectores, tenemos los patrones familiares, buena relación con los miembros de la familia. Mira, desde el punto de vista emocional, prevenir el suicidio no es una cosa que viene de la noche a la mañana. Esto tiene que ser un cuidado de los padres o de quienes cuidan el niño desde la más tierna infancia. Desde la más tierna infancia hay que darle protección al niño, hay que cuidarlo. Ahí, por asuntos de tiempo, no vamos a tener ese espacio de explicar todos los temas que tenemos ahí. Por ahí habla de educación emocional. Saber y trabajar con los niños, sobre todo con los adolescentes, para que ellos identifiquen esas emociones que están haciendo daño en el momento. El niño o el preadolescente que le está yendo mal en la escuela necesita de esa madre, necesita de ese padre que lo escuche, que tenga empatía, que socialice con él, que lo entienda, que identifique esas emociones fuertes por las cuales es que están ocurriendo las cosas. Darle fuerza a esa autoestima que le crea libertad emocional al niño, que le ayuda a tener, si se quiere, esta libertad social de poder tener empatía, de poder trabajar esta identidad social con los demás compañeros, de trabajar este muchacho que es tímido, este muchacho que tiene problemas de ansiedades, discutir con ellos, abrazarlo, ponerle la mano entre los brazos y que ellos sientan el calor afectivo de quienes están acompañando. Una persona con intenciones de suicidio necesita la comprensión, por eso decía ahí, no solo el psicólogo ni el psiquiatra, esto es una educación integral, es una educación integral. El hermano, el amigo, el tío, que ha determinado que hay problemas con este adolescente, sobre todo en estos nuevos tiempos. Entonces, este apoyo familiar es fundamental. Yo digo la familia porque es ahí donde están los principales problemas. En la psicología que nosotros conocemos, cuando nosotros tenemos situaciones de consulta, ¿qué nosotros vemos? Es la familia, el doctorante, es la familia que crea las situaciones de dificultades, es la familia que no abraza, que no apoya, es la familia que no brinda oportunidades, es la familia que no crea las condiciones para que este joven o este muchacho adolescente o adulto tengan estas oportunidades de ver el mundo más abierto, de ver el mundo más soleado, de ver el mundo con más esperanza, y esta desesperanza aprendida
convertida en esperanza abierta, que vea el mundo con más oportunidades, que él pueda crear él mismo las mismas oportunidades para seguir avanzando, para trabajar su proyecto de crecimiento. Es esa herramienta que necesita. Bueno, a veces lo más importante que te llegan a veces a consulta, y desde ahí tenemos que mandarlo a un encuentro con el psiquiatra, porque la depresión es tan fuerte a veces que tenemos que enviarlo y después trabajar esta parte emocional, con esta terapia, con este tipo de psicoterapia, porque si nos descuidamos, entonces la situación es muy difícil. Yo quisiera seguir avanzando, pero no puedo abusar del tiempo de los compañeros. Material tenemos de más ahí, pero tenemos que darle la oportunidad a los compañeros profesionales del área de la psicología. De modo que muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues nosotros más tarde les contestamos. Saludos, mi nombre es Miguel Ortiz, no soy psicólogo, soy profesor de Ciencias Sociales. Y voy a tratar en esta tarde de este tema, plantearlo de dos maneras, de una vertiente sociológica y una filosófica. Desde el punto de vista sociológico, el primer sociólogo que escribió un libro, hizo una investigación sobre esto, fue Emily Durkheim, en el año 1897. Él explicaba que el suicidio se realiza por dos factores, de cuatro maneras distintas. Primero, está la integración y la no integración en la sociedad. Y segundo, la regulación y falta de regulación en la sociedad. El primer punto, que es la integración de la sociedad, él coloca el suicidio altruista. ¿Cuál es el suicidio altruista? Es aquel que se hace para favorecer a otro. Él coloca como ejemplo las tribus celtas, donde los ancianos, ya cuando estaban desvalidos, no podían valerse por sí mismos, entonces, para no ser una carga, morían por su propia mano. Tenemos también la otra vertiente, la no integración, el suicidio egoísta. Es aquel que se hace cuando la persona no está a gusto con su familia, con la sociedad o con el medio circundante. Y por ello, como siente que la vida le ha sobrepasado, entonces siente que ya no tiene salida, entonces este es el suicidio egoísta, creo que es el que más se ve en estas sociedades, porque él relacionó este tipo de suicidio, el egoísta, a cómo avanza la sociedad. Mientras más moderna es la sociedad, más tendrá suicidio egoísta. Y por ese motivo que ustedes se dan cuenta, si buscan cuáles son los países donde más suicidio hay, encontrarán que los países mientras más desarrollados tendrán más suicidio. Es decir, que no hay una correlación de desarrollo y felicidad. Bien, el otro punto. Tenemos la regulación y la falta de regulación. Cuando él habla de regulación, está hablando más de exceso de regulación y se refiere al suicidio fatalista, que es aquel que cometían las personas que eran esclavos. Las personas que tienen un tipo de vida donde sobrepasa la idea de si la libertad o la vida, en muchos momentos optan por la libertad y cometen suicidio. Este es el suicidio fatalista. Y por último, está el suicidio anomista, que creo que este también está muy en boga hoy en día, que viene de anomia. Anomia fue una palabra que el mismo Durkheim fue el que desarrolló y se basa de falta de normas, regulación en una sociedad. Si el suicidio fatalista es porque hay mucha regulación, mucha opresión, en la anomia es todo lo contrario. Hay demasiada libertad, las personas se sienten libres para hacer lo que quieren y eso no le da motivo a la vida porque no tiene un parámetro que seguir, no tiene una frontera, un horizonte al cual mirar. Vamos a ver el punto de vista filosófico. La filosofía, la historia, siempre la literatura ha tenido el suicidio como parte intrínseca de todo lo que ha desarrollado. Si ustedes buscan obras, van a encontrar de una manera explícita
o implícita el suicidio. Por ejemplo, Hamlet de William Shakespeare tiene una estrofa muy conocida que se llama Ser o no ser. Quizá muchos la han escuchado, la han leído, y le invito a que lo hagan. En esta estrofa él habla de que las personas no cometen suicidio. Bueno, el personaje en este sentido reflexiona que él no va a cometer suicidio porque no sabe qué le espera, porque nunca nadie ha vuelto de ese camino, de esa otra patria, de ese otro país que es la muerte. Si seguimos buscando en la filosofía, en la literatura, en la historia, vamos a encontrar también otros ejemplos. En la segunda década del siglo XX hubo un escritor llamado Henry Thoreau que escribió un libro llamado Mi suicidio. En ese libro él explicaba por qué él se iba a suicidar luego que terminara de escribir el libro. Él decía que el mundo es como un teatro y que como él estaba enfermo y no tenía la manera de tener una buena silla para este teatro, entonces él abandonaba la vida. Porque muchas veces nosotros entendemos una cosa: el que comete suicidio no es porque no quiere la vida, es todo lo contrario en muchos casos. Es porque la quiere demasiado y no puede tener lo que quiere. Y este escritor se suicidó al final de escribir su libro. Y por eso el libro se hizo tan famoso. Entonces, ¿qué sucede con el adolescente? Ya buscando este punto de vista, hay muchos más ejemplos. Que el adolescente se puede decir que es el más vulnerable de los individuos con relación al suicidio. Porque el niño, como tiene la mentalidad un poco limitada al juego y al mundo que le rodea, no lo piensa, es difícil. Pero el adolescente está comenzando una etapa en la cual no sabe lo que es ni hacia dónde va. Incluso muchos de nosotros, con la edad que tengamos, no sabemos lo que son ni hacia dónde vamos. Imagínense un adolescente embriagado de hormonas que está iniciando a conocer su cuerpo, a conocer la vida y todo lo que le rodea, que necesita aceptación, que necesita ser parte de un grupo también y forjarse una identidad. Sucede que el adolescente ve el mundo muy limitado y todo es demasiado pequeño para ellos. El mundo es pequeño para el adolescente porque el que tiene poco conocimiento de la vida la va a ver así limitada. Se dice por ahí que el que ha viajado mucho y el que ha leído mucho conoce el mundo. Yo recuerdo cuando era niño del campo del Besón que decían mucho los padres a las hijas principalmente: mira, yo quiero que tú viajes, conozcas el mundo para que veas otras caras diferentes y no te quedes con los que están aquí en el medio donde tú te criaste. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno tiene diferentes tipos de conocimiento, es como si tuviera armadura para forjar todo lo que, para afrontar las vicisitudes que la vida te trae. Entonces, en ese sentido, es bueno que el adolescente se reconozca, pero es bueno ayudarlo, porque muchos aquí pueden tener hijos, otros pueden tener sobrinos, familiares. En mi caso tengo sobrinos. ¿Qué yo puedo hacer? Puedo apoyarlo, porque pasa un punto. Hay un proverbio africano que dice: el niño que no siente el calor de la tribu, cuando sea adulto la quemará para sentir su calor. El niño que no es abrazado, cuando sea adulto va a quemar la tribu para sentir su calor. Pero en este sentido, ya viendo ya la parte del suicidio de manera filosófica y también al adolescente, ya voy a terminar. Hay un filósofo llamado Albert Camus que escribió un libro llamado El mito de Sísifo. En ese libro él habla de un mito griego, de una persona que fue condenada. No quiero explayarme mucho sobre el mito porque tenemos poco tiempo, pero él fue condenado a subir una roca porque hizo algo que a los dioses no les gustó. El punto es que Camus hace una especie de analogía de este mito con nuestra vida, en la cual la rutina y lo absurdo es parte de lo que nosotros vivimos. Y el adolescente en muchos casos no entiende que la vida también tiene su grupo de azar también. Entonces, él sube la roca a pesar de que sea absurdo y que no tenga importancia, porque al otro día, después que la sube, vuelve la roca a donde estaba y él vuelve a subirla. Entonces, él dice
que nosotros debemos imaginar a Sísifo siendo feliz, levantando su roca. Como dice Cristo también, cargue su cruz y sígame. Entonces, en el caso de Sísifo, levanta la roca. Y en el caso de nosotros, vamos a afrontar la vida. Y busquemos en la vida lo que nos gusta y aquello que puede servir para hacernos mejores personas, porque cada uno de nosotros debe encontrar una verdad que sea verdad para cada quien. Muchas gracias. Muchas gracias a los colegas que me han antecedido en el abordaje de este tema del suicidio adolescente. Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes, algunos de los cuales son mis estudiantes, los profesores y profesoras que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. Este es un tema sumamente provocador, el tema del suicidio, y más cuando se trata de adolescentes. En realidad, pues, para una definición quizá un poquito más comprimida que la que nos ofreció el compañero, que es correcta y que es bastante abarcadora, vamos a decir que es el año en el cual un joven, generalmente entre 10 y 19 años, pone fin a su vida de forma deliberada. Es una de las principales causas de muerte en los adolescentes. El adolescente, por ser joven, no tiene como muchas enfermedades físicas y no suele morir tanto. Entonces, la primera causa de muerte, como ustedes se imaginarán, están los accidentes. La imagen en este tiempo en que nos planchamos los motores y ese tipo de cosas, pues se explica que sean los accidentes. Pero el suicidio está por ahí muy cerca. Es la segunda o tercera causa de muerte dependiente. En América, en América y el mundo, alrededor de 700.000 suicidios se dan en el mundo, a una tasa de 16 suicidios por cada 100.000 habitantes. En América Latina, baja bastante, es de alrededor de 7.3. Aunque hay en América algunos países como Surinam, Guyana, Brasil, nuestros hermanos haitianos, que tienen tasas bastante elevadas con respecto a eso, hasta llegar a 20 por cada 100.000. Nosotros, acá, que tenemos alrededor de 600 suicidios cada año, por ejemplo, en el año 2000 se produjeron 597 suicidios, de los cuales 106 fueron de adolescentes, es decir, jóvenes menores de 19 años. Eso equivale a unos 17.7% de los suicidios que ocurrieron. En el 2019 había sido de 44, de 67, una tasa de solo 7%. Y aquí surge la pregunta: ¿hasta qué punto la pandemia no habrá impulsado y elevado significativamente? Fíjense, de 7% en el año anterior, en el 19, a un 17.7% en el año de la pandemia. Esa es una situación que tenemos nosotros como estadística. Hablemos un poco, para reforzar un poco lo que ya los compañeros han venido planteando muy correctamente, los factores predisponentes, es decir, aquellos factores que empujan a que se produzca el suicidio en la adolescencia. El tema de la salud mental es un factor muy importante. Los trastornos como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar, entre otros, representa un factor de riesgo. Es decir, que cuando tenemos en la familia algún adolescente que está padeciendo alguna enfermedad mental, debemos estar alerta porque es un elemento que puede desembocar en un suicidio. Hay factores sociales también, como los problemas familiares, los conflictos con los amigos, el acoso escolar, eso que llamamos popularmente el bullying, es un factor que se asocia, y toda suerte de abuso que ha podido padecer desde la etapa temprana del desarrollo
de los niños. La presión académica y social. La vida académica representa o tiene una gran presencia en los niños y adolescentes, y a veces tenemos un ambiente que nos presiona bastante para que tengan resultados, y a veces se combina eso con otros factores ambientales que crean esa atmósfera que puede llevar al suicidio. Muchos niños o jovencitos adolescentes se han suicidado después de un deporte, de una mala nota. Se da mucho ese tipo de cosas. También tenemos en nuestra sociedad un problema creciente que es el abuso de sustancias. Las sustancias predisponen también por un asunto de los cambios fisiológicos y estructurales del sistema nervioso que pueden implicar, aparte de que se asocian también con estrés, con ansiedad y depresión. Las experiencias traumáticas, como la violencia temprana, el abuso sexual o la pérdida de un ser querido, también pueden ser factores predisponentes para que ocurra el suicidio. En particular, hay señales de alerta que es bueno tomar en cuenta. Entre ellas están la falta de participación en actividades familiares y con amigos, en cosas que normalmente el adolescente ha estado realizando. Cuando se sustrae de ese tipo de actividad que suele hacer, eso puede ser una señal de prender la lucecita roja de alerta. A veces también se aíslan, hay poca comunicación, y eso también puede ser un elemento a tomar en cuenta. Y un dato en particular es muy a tomar en cuenta, que son las autolesiones. Hay personas que comienzan a mandar unas señales muy sutiles a veces, otras veces más obvias, en que se hacen pequeñas heridas o algo que se lo provoca. Eso es un elemento muy de tomar en cuenta, porque es una señal que se está encendiendo ahí. Y como decíamos, las experiencias traumáticas que generan sufrimiento, como el abuso del que hablábamos, el maltrato. Hay que tomar en cuenta también factores como la alteración de hábitos como el sueño. Un adolescente que no está durmiendo, hay que ver que eso puede ser parte de una alteración mayor y que es un factor muy alarmante. La alimentación también, porque también hay personas que tienen lo que llamamos un suicidio pasivo. Muchas de estas personas, por ejemplo en la anorexia, sabemos que la persona deja de alimentarse, tiene una distorsión en la visión de su propio cuerpo, a veces se perciben obesos cuando están muriéndose de flacos, pero ese elemento, ese factor representa a veces un deseo inconsciente de desaparecer hasta no verse, y dejan de comer. Son elementos, digamos, que pueden ser factores importantes. Además de eso está la disminución del rendimiento académico. Un niño o una niña que ha venido con un rendimiento normal, ¿verdad? Y de buenas a primeras se cae en ese rendimiento, es un factor a tomar en cuenta porque algo ha pasado. Y ese algo hay que tratar de investigarlo para evitar llegar hasta eso. Y hablando en ese sentido, y ya para ir concluyendo, vamos a ver qué podemos hacer frente al tema del suicidio, cómo podemos prevenirlo. Involucra varios aspectos. Por ejemplo, la educación sobre salud mental. Eso debe estar presente, y Ramón lo hablaba al principio, de ese factor como un factor muy importante, esa educación emocional de que él hablaba, es parte de esa educación. En particular, yo pienso que a los niños y niñas en crecimiento hay que darles mucho apoyo moral, mucho amor, como decía la Madre Teresa, amarlos hasta que duelan, pero nunca puede parar de darle ese apoyo a los niños y niñas que están en crecimiento en la familia. También apoyo en el término de las escuelas, que no implica hacerle la tarea a los muchachos, ¿verdad?
pero hay que revisársela, hay que orientarlo, e incluso darle algunas pautas si no tienen capacidad de darlas para que puedan salir adelante. Y al mismo tiempo ahí uno se da cuenta si están sufriendo algún tipo de acoso, algún tipo de abuso en el contexto escolar, para intervenir oportunamente y no dejar que esto se desarrolle ya como un trauma. Hay que estar atento a las señales de advertencia para ofrecer apoyo inmediato y adecuado a los adolescentes cuando están en riesgo. Por eso uno no puede quitarles la vista. Ellos a veces aparentemente no les gusta que uno esté demasiado cerca. Hay que respetarle un poco su intimidad, están buscando su identidad, pero eso no implica descuidarlo, ¿verdad? Con mucha más razón para estar atento a lo que pasa y apoyarlo. Finalmente, si se conoce de algún amigo que esté pasando por una situación difícil, ir en su auxilio y acompañarlo. Y cuando sea necesario, la ayuda profesional. Para eso estamos los psicólogos, Ramón, que de algo tenemos que vivir. Así que muchas gracias. Tenemos espacio para dos preguntas, solo dos preguntas, no comentarios, preguntas. Y tienen 2 minutos para responder porque estamos sobre el tiempo. Una pregunta por aquí. Bueno, una pregunta puntual que quiero hacer, ya que he visto que en países como Japón, España, donde se han medido esta cantidad de suicidios, tanto en jóvenes como en personas adultas jóvenes, se presenta que 2 de la tercera parte siempre son hombres. Me preguntaba si existe una razón identificada por qué los hombres se suicidan más en la sociedad. Bien, respondemos ahora. De Goa, hazle la Goa. La pregunta mía es si ustedes no han considerado el factor biológico, el factor genético, el déficit de enzima a nivel cerebral. Incluso se habla de familia, la familia humana, la familia rosada, la familia. Si ese factor ustedes lo consideran. Yo voy a contestar una y la otra se la vamos a dejar a los maestros. ¿Cómo? La segunda. Ok. Mira, doctor Balboa. Hay unos factores biológicos, neurobiológicos, y unos factores neurofisiológicos. O sea, me explico. Si nosotros estamos hablando de factores neurobiológicos, que es una de las disciplinas que nos aporta la neurociencia ahora, nosotros vemos que ya hay una situación desde el punto de vista genético. Recuerde, usted es médico y sabe a lo mejor más que yo, que tiene que haber una combinación de un par de alelos para que alguien, o con un gen dominante o con un gen recesivo, pueda heredar cierto comportamiento. Por eso usted ve que en familias el tío se suicidó la tía. Hay que ver si el gen que es heredado o es dominante o es recesivo para esa condición, para esa característica dada. Ese es el punto de vista biológico. Ok, ahora, desde el punto de vista neurofisiológico, tenemos que ver también ya la liberación de los diferentes tipos de neurotransmisores. Por ejemplo, en estos días fríos, el cerebro tiende a disminuir la capacidad, por ejemplo, de neurotransmisores como norepinefrina, como serotonina, como dopamina. Entonces, la baja incidencia de estos tipos de neurotransmisores hace que un paciente que realmente haya tenido o que sea vulnerable a una depresión, pues sencillamente tome la decisión de un suicidio en ese espacio, por factores ya que nosotros le hemos explicado. Bien, con relación a... Con relación a la pregunta del joven, ¿qué sucede? Si tú te pones a pensar, la mayoría de los suicidios por amor lo cometen los hombres. Había un escritor italiano llamado César Pavese que escribió un poema a una actriz de la que él se enamoró y ella no le correspondió. El poema inicia de esta manera: vendrá la muerte y tendrá tus ojos.
¿Cómo Es el título. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. A la actriz de la que él estaba enamorado, porque, bueno, tenía unos ojos bellísimos. El punto es que a los hombres se les exige más en la sociedad, aunque no se quiera reconocer. Porque el hombre tiene que ser productivo, el hombre tiene que ser intelectual, el hombre también tiene que mantener un hogar, aunque hoy en día la mujer también trabaje, pero el hombre es la cabeza. Y por ese motivo el hombre busca más la felicidad. El ser humano busca la felicidad como el borracho busca su casa sabiendo que tiene una. Entonces, así pasa con nosotros, que en el caso de que cuando nos enamoramos perdemos más la cabeza que las mujeres. Es mi opinión. Para abonar un poquito lo que decía el colega, fíjense que también los hombres, por un tema cultural y el machismo que es un sustrato importante, aparte de avalar que el dato que usted plantea es correctísimo, en el caso dominicano, el 86% de los suicidas son masculinos, sí, y solo el 14% son mujeres. Eso te está diciendo algo. Entonces, tiene que ver mucho con los medios que se utilizan. De hecho, las mujeres lo intentan más que los hombres, pero los hombres lo consumen más por el tipo de medios que utilizan para hacerlo. Y eso tiene que ver con una visión del mundo, donde el machismo no está ausente. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar del polígono, la participación de los